Bien, bueno chicos, vamos a seguir con las actividades. Todavía nadie me ha mandado nada, pero bueno, vamos a hacerlo más didáctico. La introducción, física y su medición. Bueno, la física, como todos sabrán, es el estudio de los fenómenos físicos que ocurren en el universo. ¿Sí? Todos los fenómenos naturales. ¿Sí? No me voy a poner a dar ejemplo porque tardamos. Este, bueno, hay leyes fundamentales que describen estos fenómenos y se expresa en el lenguaje de las matemáticas. ¿Sí? Utilizamos la matemática para explicar los procesos físicos. Primero se empieza con la física clásica, que es la física de Newton. Esto es para movimiento de cuerpos a velocidades normales. ¿Qué son las velocidades normales? Velocidades que van de 0 a la del sonido o 3 veces la del sonido. Ya cuando la velocidad ya es un porcentaje de la velocidad de la luz, ya no es física clásica, ya eso es física moderna y se utilizan, disculpen, eh, entonces, cuando vamos de velocidades normales, de 0 a Mach 2, Mach 3, Mach 4, es física clásica. Luego, física moderna, cuando es un porcentaje de la velocidad de la luz. ¿Sí? Cuando estamos a un, no sé, 30-40% de 300.000 kilómetros por segundo, la física clásica no sirve. ¿Sí? Ya son otras ecuaciones que cambian las ecuaciones, excepto las ecuaciones del electromagnetismo no cambian, pero las ecuaciones de física clásica y Newton sí. Eh, bueno, y lo que le quería comentar del átomo, bueno, estos átomos los podemos dejar para después porque ustedes no están en sexto para ver átomo, creo que ya lo vieron, pero si alguno tiene alguna duda con la estructura del átomo, luego me pregunta en privado y lo vemos lo charlamos con más tiempo. Los patrones de longitud, masa y tiempo, eso les mandé los links. Eh, la unidad de longitud fue cambiando a medida que pasaba el tiempo y también geográficamente, ¿sí? Hasta que se definió el metro, pero fue cambiando durante mucho tiempo. Y surgió como una necesidad comercial también. Uno ir a comprar telas o algo necesitaba una medida de cuánto quería. El tiempo también. Primero se definió al día como una rotación solar de la Tierra alrededor del Sol y se la dividió en 24 horas, se lo dividió en 60 minutos, se lo dividió en 60 segundos y ya más no nos manejamos cotidianamente hasta el segundo, no necesitamos más precisión. ¿Sí? Para experimentos físicos se necesita más precisión y bueno, se han desarrollado relojes atómicos que se basan en radiación, ¿sí? De un átomo de radioactivo, cuánto tardan en pasar tantas longitudes de onda de esa radiación. ¿Sí? Hay relojes atómicos que tienen muy poca fluctuación, quizás segundos en millones de años de fluctuación. Bueno, vimos, ¿qué otra cosa? Movimiento en una dimensión. El movimiento en una dimensión, ¿por qué una dimensión? Una dimensión porque, si ustedes habrán visto lo que es el eje cartesiano es
un eje horizontal, que uno está acostumbrado a, por convención, se pone el eje X horizontal, el eje Y, que es la altura en vertical, ¿sí? El eje X vendría a ser el desplazamiento, el eje Y es la altura, y si se usan 3 dimensiones, un eje en diagonal para dibujar algo en 3 dimensiones, ¿sí? Entonces, esos son los ejes cartesianos. Movimiento en una dimensión, vamos a ver, por ejemplo, el eje X nomás. Solo el eje X, vamos a ver los movimientos en el eje X. Bueno, eso se llama desplazamiento, ¿sí? Desplazarse desde un X hasta otro X, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno va a hacer los mandados y se desplaza supongan que sé que el X0 es la casa, hasta 5 cuadras son 500 metros. O sea, el X0, el X inicial es 0, el X final es 500 metros. ¿Cuál es el desplazamiento? X final menos X inicial, o sea, 500. ¿Sí? Ese desplazamiento. También vimos que hay 3 tipos de movimientos. El movimiento traslacional, el movimiento rotacional, ¿sí? Que gira, y el movimiento vibratorio, ¿sí? Que oscila. ¿Sí? Todo eso son en una dimensión. Vamos a ver desplazamiento, que es lo que le expliqué recién con el ejemplo. Y también vemos velocidad promedio, que se define como el delta X sobre delta T. Cada vez que digo delta, delta es el triangulito griego, ¿sí? El triangulito es delta. Delta es lo mismo que decir cuánto dio el X final menos el X inicial. Por ejemplo, cuando fui a hacer el mandado, el delta X es 500 metros de ida, ¿sí? El delta X es 500. El delta X total viene a ser 1000 metros, ¿sí? Porque tuve que volver. Bueno, para la velocidad promedio, lo que se hace es dividir ese delta X, ese desplazamiento, por el tiempo considerado que llevó realizar ese desplazamiento. ¿Sí? Si tardé 15 minutos en ir y volver, hice 1000 metros y tardé 15 minutos, entonces, ¿cuál es la velocidad promedio? Son 1000 metros dividido 15 minutos. ¿Sí? Si lo divido, 1000 metros dividido 15 minutos, hice 66 metros por minuto. ¿Sí? 66 metros por minuto. ¿Sí? Fíjense las unidades, metro por minuto. ¿Sí? Hay muchos tipos de unidades que podemos usar. Podemos usar kilómetro por hora, esa es la que está en el velocímetro del auto, por ejemplo. Podemos usar metros por segundo. ¿Sí? A veces en las ecuaciones se usa metro por segundo porque el sistema internacional, para definir, por ejemplo, uno cuando calcula una fuerza, la calcula y define un sistema, en qué unidad uno define la fuerza, por ejemplo, porque si no da cualquier cosa. Si uno mezcla segundo con hora, con minuto, da cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, Newton pertenece al sistema internacional, es la medida de fuerza del sistema internacional, y Newton es kilogramo metro sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Un newton de fuerza es 1 kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Eso viene de la fórmula, que es masa por aceleración, la fuerza. Masa kilogramo, aceleración metro sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Entonces velocidad, lo más común si vamos a hacerlo en el sistema internacional es hacerlo en metros por segundo. ¿Sí? Metros por segundo.
O sea que si hice 66 metros por minuto, para pasarlo a metros por segundo, lo voy a tener que dividir por 60. ¿Sí? Dividido 60, hice 1 metro por segundo. ¿Sí? 1 metro, 1. 1 metro, 1 por segundo fue mi velocidad promedio para ir a hacer los mandados. Bueno, hasta ahí vamos con velocidad promedio. Luego vimos velocidad instantánea. La definición de delta X sobre delta T es solo para velocidad promedio, para la instantánea no sirve. ¿Por qué? Porque si hablamos de instantánea no podemos hablar de un intervalo de tiempo en la definición de la velocidad. ¿Sí? Si hablamos de intervalo es promedio. Para hacer la instantánea que sea un delta T pequeño, que se aproxime a cero matemáticamente. ¿Sí? Entonces lo que se hace para que se aproxime a cero matemáticamente, se hace un artilugio matemático que es la derivada de la expresión de desplazamiento en X, ¿sí? Que va a ser una fórmula. O sea, por ejemplo, el desplazamiento es una fórmula. Por ejemplo, si fui y vine, hice 1000 metros en 15 minutos, eso tiene una fórmula de desplazamiento. Si la derivo, ¿sí? Si la derivo y pongo el tiempo, por ejemplo, a los 7 minutos, qué velocidad tenía, es una velocidad específica, porque quizás ese metro que hice por segundo fue fluctuando. Yo por ahí en un momento fui más rápido a hacer los mandados y luego me entretuve a conversar. Entonces ahí la velocidad fue 0. ¿Sí? Entonces yo lo que saqué fue el promedio. Pero si yo quiero saber en el tiempo 7 minutos qué velocidad tenía cuando estaba haciendo los mandados, eso es una velocidad instantánea, ¿sí? No es un promedio. Para eso lo que tengo que hacer es derivar, ¿sí? Lo que le decía, derivar la ecuación que ahora les voy a explicar. Bueno, después define la rapidez de una partícula, es la magnitud de la velocidad positiva. Bueno, la rapidez, el concepto de rapidez lo único que dice es que si por ejemplo, fui a hacer los mandados y fui a una velocidad, cuando vine, la velocidad es negativa, ¿sí? Tengo una velocidad positiva y una velocidad negativa porque el X me estoy desplazando hacia este lado, ¿sí? Para un lado es positiva, para el otro lado es negativa. La rapidez lo que dice es que esa velocidad, la rapidez es un concepto que se usa para decir la velocidad, pero siempre positiva. ¿Con qué rapidez volví? Bueno, volví con tal rapidez, ¿sí? Positiva. ¿Sí? No tengo en cuenta que a menos 1 metro por segundo. Bueno, y después viene el ejercicio. Viene el ejercicio que dice una partícula se mueve a lo largo del eje X. Su coordenada X varía con el tiempo de acuerdo con la expresión. ¿Ven? Esto es lo que yo le decía. Cada desplazamiento se lo puede definir mediante una fórmula. ¿Sí? Esta fórmula que dice X igual a menos 4t más 2t cuadrado es una fórmula de desplazamiento. Así que si la ponemos en un programa que dibuje, nos va a indicar el X a medida que pasa el tiempo. ¿Sí? Que va a ser, en este caso, no va a ser lineal, sino que va a ser una gráfica medio compleja. Bueno, pero si la graficáramos, nos daría el desplazamiento en función del tiempo. ¿Sí? Un X para un T definido. Así que esto se puede graficar, si ponele que ustedes quieren saber bien cómo es este desplazamiento, lo que hacen es poner una línea vertical, poner acá X y acá T. Entonces, en T0 reemplazo esa función por 0. Donde dice T le pongo el 0 y me va a dar un X. ¿Sí? Esperen que agarro la pizarra.
a borrar esto. Entonces, lo que voy a hacer es poner un X y un T. ¿Sí? Entonces, si la fórmula es menos 4T más 2T cuadrado, ¿sí? La fórmula es, a ver si se alcanza a ver. Ah, lo ven al revés. Bueno, si lo ven al revés, díganme. Pero bueno, acá tengo la fórmula. Lo que hago es, para T0, voy a la fórmula y lo reemplazo las 2T por 0. ¿Sí? Que menos 4 por 0, cualquier número multiplicado por 0 da 0. Y 0 elevado a cualquier potencia da 0. O sea que esto X va a dar 0. Para T igual 1, reemplazo acá. T1 por menos 4, menos 4. Y 1 al cuadrado es 1. Por 2, 2. Menos 4 más 2, menos 2. ¿Sí? Hago este esquema. Para T igual 2, reemplazo 2 por menos 4, menos 8. 2 a la 2 es 4. 2 por 4, 8. ¿Sí? 4, 2 por 4, 2 por 4, 8. 0 da. 0 de nuevo. ¿Sí? Vuelve el X0. Y para 3, ¿sí? Porque hay este intervalo de tiempo en el que veíamos, 3 por menos 4, menos 12. 3 por 3, 9. 3 por 3, 9. 2 por 9, 18. 18 menos 12, 6. ¿Sí? Entonces, estos son los valores de desplazamiento en función del tiempo. ¿Sí? O sea que esto quiere decir que, por ejemplo, en el tiempo 0, por ejemplo, yo en mi casa me quedé en mi casa. En el tiempo 1 me fui para al lado, ponele izquierdo. Me fui para el lado izquierdo 2 metros, por ejemplo. Para el tiempo 2 segundos me volví a casa. Para el tiempo 3 segundos me fui 6 metros para la derecha. Para el otro lado fui 6 metros. ¿Sí? Entonces, ahí lo que pregunta es, determina el desplazamiento de la partícula en los intervalos de 0 a 1 segundo. Bueno, ¿cuál es el desplazamiento de 0 a 1? De 0 a 1 es menos 2. ¿Sí? De 0 a 1 es menos 2. Y de 1 a 3 segundos, ¿qué hice de 1 a 3 segundos? ¿A dónde fui de 1 a 3 segundos? De 1 a 3 segundos hice de menos 2 a 6 fui. O sea, ¿cuánto es? Es de menos 2 a 6 es 8, ¿sí? Porque me fui de menos 2 a la izquierda a 6 a la derecha. O sea que a 6 le tengo que sumar menos 2. Tengo que, o sea, sería 6 menos menos 2, que es positivo. ¿Sí? Me da 8. Cualquier cosa que no entiendan, después me preguntan. Bueno, menos 2 y 8, ese es el primero. El A. Después dice, calcule la velocidad promedio en los mismos intervalos. Ahora lo que tengo que hacer es calcular esas velocidades de donde fui. Menos 2 lo hice en cuánto es el delta t. El delta t es 1 segundo. O sea que es menos 2 metros por segundo. ¿Sí? Y en el otro intervalo de 1 a 3, de 1 a 3, ¿cuál es el delta t? De 1 a 3 el delta t es 2. ¿Sí? Es 3 menos 1. 3 menos 1 es 2. O sea, ¿qué hice en 2 segundos? Me fui de menos 2 a 6. De menos 2 a la izquierda a 6 a la derecha en la cuadra. O sea que hice los 8 metros en 2 segundos. Si hice 8 metros en 2 segundos, la velocidad es 8 dividido 2.
4 metros por segundo. ¿Sí? 4 metros por segundo. Esa es la B. Bueno. ¿Qué otra cosa? Bien, dio eso. Y ahora la calcular la velocidad instantánea en 2,5. Bien. Ahora pregunta. Yo salí, ¿no? Salí de casa, me fui a la izquierda, me fui a la derecha. Esto en 3 segundos, hice eso en 3 segundos. Ahora aquí hice en 2,5. O sea, no qué hice, sino cuál fue la velocidad en 3,5. Porque ahí saqué promedio. En 2,5 segundos. ¿Sí? Para saber la velocidad que tuve en 2,5 segundos, lo que hago es derivar lo que les decía. ¿Sí? Agarro la fórmula, yo no sé si lo están viendo bien, después díganme si lo ven bien o al revés, pero lo que hago es derivar. A ver si se alcanza a ver. Este menos 4t, ¿sí? T está a la 1, ¿sí? Porque si no pongo nada, la potencia es 1. Lo que hago es bajar una potencia. Lo que está a la 1 pasa a ser a la 0. T a la 0 es 1. ¿Sí? Cualquier número elevado a la 0 da 1. 1 por menos 4 da menos 4. ¿Sí? Escribo acá. A ver si se ve. dt de x sobre dt. ¿Sí? La derivada de x respecto del tiempo es menos 4. ¿Sí? Porque t pasó a ser 1. Y t cuadrado pasa a ser 2t. ¿Sí? Porque baja una potencia, pero baja la potencia pasa a ser multiplicando. Lo que está como potencia pasa a estar multiplicando. ¿Y qué queda de potencia? 1 menos de lo que tenía. ¿Sí? Entonces, si es 2t cuadrado, va a quedar 2 por 2, que va a joder a t, por t a la 1. Más 4t. Esta es la nueva fórmula. ¿Sí? Esta nueva fórmula es la derivada de x respecto de t, es la derivada, ¿sí? Que nos va a dar la velocidad para un tiempo específico. ¿Sí? ¿Para qué tiempo? Para 2,5 segundos. Pongo acá en t 2,5 segundos, lo multiplico por 4 y le resto 4 y ahí me tendría que dar los 6 metros por segundo. A ver, lo voy a verificar. 2,5 por 4 igual menos 4. Perfecto, da 6, ¿sí? Da 6. 6 metros sobre segundo. Esa es la velocidad instantánea que tenía cuando el tiempo estaba pasando y iba por 2,5 segundos. ¿Sí? Bueno, creo que este es el primer ejercicio. Sí, este es el primer ejercicio. Bueno, díganme si lo entendieron por privado, vayan mandándome las consultas y vayan resolviéndolo, lo que ya lo saben hacer, o vayan haciéndolo y mándenmelos. Mándenme la resolución matemática y bueno, en cualquier cosa me preguntan, ¿sí? Por privado, como quieran. Listo, gracias.